agradezco el reconocimiento. Yo ya había escuchado de los trabajos culturales que se realizan en la provincia de Corrientes, en Buenos Aires, a través de un amigo común, acá Martin Bauer, que con Carlos Lescano hacen permanentemente obras acá, y otra gente del Instituto de Cultura que dirige hoy Gabriel Romero. Y estaba muy interesado en conocer en vivo a las personas que aquí están trabajando, haciendo cosas de experimentación, que realmente abren un camino y siembran semillas que los frutos, si no vienen, ya vendrán, sin duda. El lema de la feria es Libros sin Fronteras. Entonces voy a tratar de dar un par de reflexiones respecto de este tema. Pertenezco a una generación para la que la lectura era un símbolo de prestigio cultural y de respeto individual. Recordemos que el presidente Arturo Frondizi se jactaba de leer un libro día por medio. Para mí no decía la verdad, pero se jactaba de eso, y que era un gran lector sin duda, y que sus hermanos tenían la talla intelectual de Silvio Frondizi y del académico Riccieri Frondizi. Quien leía transmitía sin duda un tipo de autoridad basada en alguna leyenda indescifrable. Quien leía parecía el guardián de un arcano secreto que imponía silencio a su alrededor y lograba el reconocimiento de haber ascendido a un sitio envidiable por lo codiciado. Se hablaba y se decía de alguien que era una persona leída. Es un término muy extraño, un modo pasivo de definir a quien se presentaba como si fuera depositario de un recurso muy importante. Y cuando se elogiaba a un joven, se comentaba que leía. Tener un libro en la mano, más aún cuando esa mano era la de una persona joven, no dejaba de ser una señal de un ser especial. Hasta tal punto que en épocas de dictadura, como por ejemplo aquella dictadura tan preocupada por los efectos perniciosos que la cultura podía tener en la sociedad, como fue la del general Onganía, leer, tener barba y estudiar filosofía eran certificados de peligrosidad y de sospecha permanente. Por supuesto que no todo el mundo pretendía entrar a una librería o una biblioteca cuando la vida o el ocio así se lo permitía. No era un horizonte de atracción masiva, no es que todo el mundo leyera, pero sí era una meta, leer, y una visión elitista y selectiva que ponderaba algunas virtudes y se hacía eco de determinadas necesidades y soñaba con supuestas glorias. ¿Qué virtudes? La virtud consistía en tener acceso al conocimiento. Y el conocimiento era un valor destacable. Saber cosas. Quien más sabía, más podía. Y más era. Saber, poder y ser. Por otra parte, la necesidad se fundamentaba en la constatación, porque hablé de la virtud, saber. ¿Y cuál era la necesidad por la cual hay permanentemente un chiflido? Que a mí no me molesta tanto, pero no sé si al auditorio sí. ¿Molesta un poco? ¿No? Sigo. La necesidad. Hablaba de una necesidad. La necesidad que nos impulsaba a leer se fundamentaba en la constatación de que las autoridades legítimas nos mentían
y que trataban de domesticarnos. Los padres, los pastores religiosos, los profesores, los militares, los abogados, los médicos, la policía, los representantes de la investidura que componía el entramado reticular de los discursos del poder, engañaba, nos engañaba. Y la salida liberadora consistía en apropiarse del saber para demistificar esas palabras astutas, en apariencia terminantes, que nos dejaba a nosotros, aquellos jóvenes, sin palabras. Queríamos tener palabras, otras, para combatir las palabras que nos dominaban. ¿Y cuál era la gloria? La gloria soñada era muy inocente, ingenua, aunque con el paso del tiempo se convirtió en un elemento delicado por su grado de inflamabilidad. Porque saber, leer, cultivarse, convertirse en un faro que guía a la humanidad, una humanidad de náufragos, de acuerdo a la idea de genio que nos legó el romanticismo, una idea ya tradicional, el gran hombre de la cultura que guía a su pueblo, mito nacional. El hombre de letras soñaba con esa gloria, tanto el lector como el escritor, y se hizo depositario de una verdad, por la que exigía entregar la vida, no solamente la propia, sino la de todos, tanto adeptos como disidentes, un poco inflamable. Cuando hablamos de modernidad, cuando pronunciamos la palabra ilustración, no hacemos más que referirnos a este compuesto que mencioné de ideales, de virtudes, necesidades y glorias soñadas. Este compuesto, modernidad e ilustración, que luchó durante siglos y a través de varias revoluciones para hacerse un lugar en un cosmos que se basaba en una jerarquía trascendente, invisible, solo ella verdadera, representada por castas que aunaban el símbolo mítico religioso y el poder militar. Este orden que fue indestructible por 2 milenios, el mítico religioso y militar, desde la cultura antigua hasta las habilidades de la escolástica medieval, se va a fisurar en 3 pedazos que provocan la gran dispersión que sella el final de los tiempos eternos de aquel Dios. ¿Quién fisuró ese universo que dormía tranquilo con sus sectas y sus castas con la cruz y la espada? Cristóbal Colón y los grandes navegantes. Lutero y sus sectas puritanas. Galileo Galilei, con el ingreso del nuevo ojo mecánico que acerca a los sentidos lo que antes era solo imaginable. Ellos producen esa grieta llamada modernidad, cuyas sucesivas transformaciones no dejarán por eso de evocar ese primer gesto que modifica de raíz la concepción del tiempo y del espacio que se tenía de lo que se conocía por civilización. El mundo ensanchado y vuelto sobre sí, el Cristo dividido por el cisma y la luna auscultada hicieron mella en el uno de la verdad, y la multiplicidad infinita no tendrá otro cancerbero que la aventura del conocimiento que no tiene fin. Conocemos la leyenda del Fausto, que desde Christopher Marlowe a Goethe nos habla de la insaciabilidad de quien aspira al saber y de quien no quiere morir, ambos conjugados en el amor absoluto por la mujer ideal. Fue fundacional, además de estas 2 leyendas hechas literatura, la del Fausto, mejor dicho,
fue fundacional de una civilización, el mito de Prometeo, que cuenta la historia de la humanidad como resultado del acto de un traidor. Prometeo era un traidor a la causa divina, que roba el fuego y se lo da a el fuego de los dioses, y se lo da a esa especie de seres inferiores llamados hombres, para que con el fuego cuezan el barro, cocinen la carne y templen el metal. La civilización creada por un ladrón. Estos dos personajes, Prometeo y Fausto, de la literatura de todos los tiempos, nos dicen que quien aspira al conocimiento es un transgresor y no puede dejar de serlo. Los mitos mesopotámicos lo ilustran. Quien quiere saber peca de soberbia. Se iguala a los dioses, pretende igualarse a ellos y sucumbe por su desmesura. La tragedia griega lo narra en Edipo y lo narra también en Antígona. Para saber, es necesario tener coraje. No es un gesto gratuito ni una iniciativa ligera de tomar. Sócrates, padre fundador, para llamarlo padre, en realidad no es un familiar, filósofo fundador de la filosofía, pertenecía a un mundo, el primero en la historia de la humanidad, el mundo de los atenienses, el primero en el que los hombres de una sociedad que se autodefinía como política, porque los griegos inventaron la política, se arroga el derecho de darse a sí misma sus propias leyes y no recibirlas de arriba. Fue la primera separación entre el cielo y la tierra, entre el eje vertical de los sistemas de palacio y la circularidad de la palabra pública que se ejercía en las asambleas. El filósofo alemán Immanuel Kant, en su texto periodístico llamado ¿Qué es la Ilustración?, anuncia a fines del siglo XVIII, hace poco más de 200 años, que ha llegado la época en que la humanidad debe tener el coraje de saber, y que para tenerlo es necesario que se despoje de las tutelas en las que depositaba su tarea. El filósofo alemán afirmaba que la madurez es el resultado de una actitud que se consigue por un gesto liberador, que nos libera de la custodia de los que se dicen autorizados por el saber. El médico, que nos dice que es la salud, el pastor, que nos alecciona acerca del alma y la salvación, y llega Kant a mencionar hasta los libros, que pueden convertirse en almohadones para el reposo de quien pide que otros piensen por él. Pero no se trata de despreciar el conocimiento que otros nos pueden impartir, sino de usarlo luego de un trabajo personal, de un desafío a las certezas inducidas y a las verdades sagradas que imponen la obediencia debida y la lealtad a los mandamases encumbrados en el poder. ¿Se acuerdan de la palabra autodidacta? Educarse a sí mismo. Este propósito no implica desprecio alguno hacia los maestros, todo lo contrario, sino el hecho de que el estudio es un trabajo personal, ineludible, bajo la conducción sutil de un maestro. Lo que el docente transmite no es tanto un cúmulo de conocimientos clasificados y una nomenclatura de sostén para expresarse con propiedad, sino lo que el docente transmite es su modo de aprender. Y este modo de aprender incluye sus equivocaciones. La enseñanza es el puente que se construye entre aprendices
y estudiosos de generaciones sucesivas, en el que se instruye a aceptar el error de quien ensaya y experimenta incansablemente. Hoy se dice que la era de la gramática ha fenecido. Se sostiene que los modos de acceso al conocimiento ya no necesitan de lenguaje verbal ni de sus expresiones escritas, que el libro murió, etc. Nos anuncian un cambio civilizatorio. Bienvenido sea, si tal presagio tiene algún contenido. El temor al cambio y la conservación de lo adquirido no siempre resguardan valores imperecederos. Todas las culturas tienen fecha de vencimiento. Filósofos de hoy dicen que el humanismo de las letras ya no es el ideal comunicacional de nuestros días. Nos pide que dejemos de lamentarnos por esa pérdida. Escribir o leer no son actos naturales, ya lo sabemos. Pero no por eso estos filósofos que discuten el tema llaman al analfabetismo, sino a una nueva concepción del saber con novedosas herramientas. ¿Cuáles son? Lo que dicen parece evocar a una nueva revolución galileana, como aquella que descabezó las artes liberales de su trono humanista mediante la sustitución de la retórica, de la gramática y de la lógica de su sitial escolástico por una nueva verdad de la ciencia físico-matemática inscripta en las leyes naturales. Galileo Galilei. Vivimos nuevamente tiempos galileanos. La novedad del día ya no reside, aparentemente, en la conformación de un mundo estructurado según aquel paradigma clásico del siglo XVII. La matesis universalis, una clasificación del orden de los seres, desde lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande, de acuerdo a sus diferencias y semejanzas. Así se diagramó la botánica, así la física, así la lingüística. Esa idea de que todo podía ser visible y calculable. Filosofía cartesiana, física galileana, todo calculable, con el fin de transformar la naturaleza, ya no de contemplarla, sino transformarla para la felicidad en esta tierra, para la producción de los bienes terrenales. Esto es el pasado. La nueva revolución galileana se sostiene no en la física, sino en lo que llamamos ciencias biológicas, que ya no hablan del mundo, sino de la vida. La vida hoy se produce, se transforma. Por lo tanto, habría un nuevo lenguaje que se inaugura contracorriente del humanismo de las letras y de las artes. De todos modos, ante estos anuncios que incluyen la muerte del libro, estamos en una feria de cadáveres, de todos modos, no nos hagamos tantas ilusiones, o mejor dicho, podemos hacernos ilusiones durante un tiempo más. ¿Por qué? Mientras la ética, la política o la economía no sean calculables, y los intentos por elevar su perfil epistemológico para hacer de ellas disciplinas duras, de la política una ciencia, de la ética argumentos rigurosos y racionales, y de la economía también una ciencia, mientras se intente hacerlas y percibamos permanentemente un fracaso tras otro en estos intentos, sabemos lo que valen las predicciones y los predicadores en nuestro mundo en crisis, hasta que ni la moral, ni la política, ni la economía, y yo diría ni la psicología, sean ciencias duras, el discurso verbal o el discurso escrito, de acuerdo a la arcaica sintaxis, van a seguir vigentes. Y los relatos van a ser necesarios, aunque sea para engañar a la gente. Recordemos que para los fundadores de la filosofía como Platón, la escritura desnaturalizaba el conocimiento.
poner a disposición de cualquiera un saber tan delicado, conocimientos que requieren de parte del receptor virtudes comprobadas. Se vuelve una apuesta arriesgada si el texto circula en el espacio público en manos anónimas para fines desconocidos. Los antiguos, en la época griega, escribir, Platón decía: la escritura es una prostituta. Era peligroso que la gente supiera, un lector anónimo. El saber había que resguardarlo, algo muy delicado conocer. Platón era muy cauto en cuestiones de democracia. Pero una vez que aquel mundo de la antigüedad se abre y deja de ser aquella polis griega, en donde los asuntos políticos se dirimían de un modo directo en el ágora y en las asambleas, una vez que la figura del sabio pierde lo que Nietzsche llamaba su majestad sacerdotal, que hacía de la voz la emisión oracular de una verdad solo mostrada de sesgo por el temor que producía conocer la verdad, una vez que la ciudad griega se hace metrópolis y megalópolis, Roma, y los espacios de confluencia se diagraman de acuerdo a dimensiones imperiales, puntos alejados, sin contacto directo que da la oralidad y la visibilidad, entonces el texto deja de ser oral, deja de representar la oralidad y se convierte en alguna otra cosa que podemos llamar una epístola, una carta. El texto, el libro o el pergamino se convierten en una carta que aproxima a seres que están lejanos, preceptivas y consejos para acercar a maestros y discípulos. El escrito se convierte en un envío de amistad, una señal de aproximación, un llamado a la escucha que se hace lectura. Leer, entonces, es recibir un mensaje de un amigo. Esta concepción del texto es una remisión muy antigua sobre el escenario en el que nace la misma filosofía cuya palabra en su composición reúne saber con amistad, filía y sofía, y reúne el amor con la enseñanza. Pero cuando uno dice que el escrito se convirtió en una carta porque está en la esencia del humanismo, escribir es una botella en el mar, es una carta que busca un amigo. Leer es escuchar la voz de un amigo. Sin embargo, un texto no es solamente afecto y afección. Un texto no es un abrazo. Tampoco es una forma de estar conectado. Un texto se compone como una partitura musical. Es lo primero que me enseñaron en la facultad, cuando ingresé, creyendo que un libro era una caja que al abrirla contenía un mensaje, como si fuera una mariposa que se liberaba con la lectura. Leer no es lo mismo que estudiar. Estudiar es leer de otro modo. Estudiar tiene etapas. Se estudia. Me refiero al campo de las humanidades, aquel en el que el alfabeto aún tiene, como dije antes, sus prerrogativas, al menos hasta que la ingeniería genética, la farmacología y la biología avanzada no se apliquen al comportamiento y constituyen la primera ciencia social digna de ese hombre. Bueno, espero no verlo porque va a ser muy aburrido y terrible, pero hasta ese momento, leer, o quizás no, digo que no sea horrible, se estudia con un lápiz. Se escribe el texto que leemos. Anotamos en los márgenes. Subrayamos. Destacamos las principales líneas de fuerza y las apartamos en hojas o fichas de lectura. Organizamos los temas. Prestamos atención a las fuentes bibliográficas del autor. Tratamos de captar esas observaciones accesorias que quizás sean lo más rico de su pensamiento. Ponemos en la balanza las preferencias del autor como sus rechazos,
sus remisiones a determinadas tradiciones. ¿En qué y en quién se legitima a sí mismo? ¿Contra quién piensa? ¿Contra quién escribe? En una palabra, cuando estudiamos, conversamos con el autor. La palabra conversación es parte de la historia del conocimiento que relata las vicisitudes del arte interpretativo, de la exégesis, de la hermenéutica, lo que significa, lo que no significa en todo caso es que uno por conversar es una conversación a la hora del té, a las 5, no es así. No se depone arma alguna, ni una permisibilidad blanda, ni una tolerancia como aceptación de la alteridad o del diferente. Este modo de interacción que llamé conversación necesita de la libertad del lector, que una vez respetada la distancia que todo texto impone para poder leerlo, entre el texto y el lector hay distancia, distancia que mitiga el apuro por volcar sobre él nuestras ansiedades, que no nos permite usarlo de espejo de nuestros deseos. Al final no hacemos más que leernos a nosotros mismos. Nos involucramos, bueno, si es un espejo, no hay distancia. Nos permite evitar reducirlo para que se conforme a nuestras certezas, por no decir a nuestros prejuicios. Una vez hecho este trabajo de lectura en el que se construye la distancia con el texto, lo discutimos, nos involucramos en él, vemos despertar en nuestra mente imágenes de pensamiento que nos descubren mundos nuevos, que no soy yo, es el no yo. Hacemos de la lectura y de nuestro vínculo con el autor un desafío, un hilo que está cinchado por tensores. Palabras conocidas como de la tradición como debate, disputa, polémica, controversia, diálogo, son manifestaciones variadas del ejercicio de la lectura. Por eso la lectura requiere humildad. Lo que no quiere decir modestia, ni falta de atrevimiento, sino perseverancia, constancia, el día a día del trabajo, que se mejora a sí mismo por su dedicación activa. Leer es una tecnología muy antigua. Poco tiene que ver con lo que se dice y festeja con las nuevas tecnologías. Hay quienes tienen una concepción algo frívola de las nuevas tecnologías. Creen que lo principal es estar conectados, como si fuéramos aparatos domésticos que funcionan a corriente continua. La lectura es una labor solitaria. Se practica en el silencio. Requiere concentración. Estamos solos, pero nada aislados. Nos habla otro. Muchas veces nos habla un grande, un hombre superior, pero no en el sentido de que es un santo, ni un héroe, ni un hombre de algún poder, sino un ser de extrema sensibilidad que nos permite despegar nuestras propias ideas, construirlas, percibir el mundo con otros ojos. Leer es una actividad anti-hipnótica, sin conectividad. No se necesita del libro para llevarlo a cabo, puede ser, las pantallas también lo hacen. Pero el libro nos ofrece la sensualidad del tacto, la rugosidad de la materia, el sabor terrestre de la manualidad y la compañía mágica de un silencio sólido que no calla. El tiempo de la lectura es un tiempo lento. La lectura en diagonal es para constipados, que solo quieren descargar cuanto antes su necia voluntad de creer que hay un final. No hay final.
o para incontinentes que no logran disfrutar la pausa que impone el placer del texto. No se hojea ni se solapean las páginas, salvo que se usen los libros para tareas de promoción personal y prestigio de sobremesa. Por eso hay que desconfiar de la mediocridad oculta en todo tipo de facilismos que nos hablan de la importancia de la creatividad, de la importancia de la belleza, de la espontaneidad, de la autenticidad del sentimiento, de las intensidades emotivas y tantas formas más de la pereza. Pensar es un trabajo y es tan necesario como respirar. Y para no ser un muerto viviente, como parece desearlo nuestro ministro de Educación Nacional. Cuando un responsable de la educación quiere ser partícipe del jolgorio de ocupaciones de colegios y del reclamo de derechos que identifica con supuestos compromisos sociales, lo que en verdad programa es una juventud entregada e ignorante. Estudiar es un trabajo, quizá uno de los más maravillosos que se hayan inventado. Tiene que ver con uno de los rasgos que hacen de la especie humana algo interesante y vital: la curiosidad. Estudiar es una responsabilidad, porque insume recursos que de alto costo social, que se pagan con el esfuerzo colectivo. El estudiante hace uso de estos recursos de un modo gratuito en la escuela pública. Por lo tanto, su deber es principal respecto de sus derechos que ya ejerce. Estudiar es un placer. Hoy en día, la tecnología le abre a la adolescencia el universo del conocimiento de un modo tal que puede multiplicar sus energías en el aprendizaje de los misterios de la vida y de las complejidades del mundo como mi generación jamás pudo haberlo sospechado. Imaginemos clases de historia, geografía, clases de biología, clases de física, con el arsenal digital y la enciclopedia audiovisual que ofrece Internet, la web. Sin embargo, mientras el ministro de Educación Nacional hace demagogia impune, la deserción escolar en la escuela media llega a nuestro país a más del 40%. Es una garantía para la pobreza, el atraso y el abandono de futuras generaciones. Debemos reinstalar la idea de que estudiar es un oficio. El sociólogo norteamericano Richard Sennett ha dedicado sus últimos libros a comprender la idea que subyace en la labor que él llama artesanal. La antigua idea de oficio, por la cual hacer las cosas bien nos hace bien. Nos permite respetarnos a nosotros mismos. La idea de oficio bien hecho, vinculada al del respeto por uno mismo, es la nueva y vieja pedagogía. Decir, como se dice en esta feria como lema, sin fronteras, no quiere decir sin idiomas, no quiere decir sin estilos, sin tradiciones, sino, desde mi punto de vista, sin anteojeras. Hoy, la palabra militancia es la justificación de una actitud sectaria, fanática y de una combinación letal para la inteligencia, soberbia con estupidez. La ideología, si se quiere conservar esta palabra, ideología, esta idea de ser depositario de un sistema de representaciones al que se adhiere, la ideología se basa en convicciones mínimas. Algunos lo llamaron valores, que por lo general no se difunden por altavoz. Tienen que ver con los valores y se muestran en los actos.
Se ha difundido la idea de que todo el mundo aplica su ideología a lo que fuere, que todo es política, que la información y el periodismo son formas de la propaganda, que es lícito mentir si se sirve a la causa, que todo vale si es útil al modelo, y además gozamos de una estética de saldo, en la adopción de la lamentable pose de ser un sobrador o sobradora que siempre nos ha caracterizado. Hoy está nuevamente de moda ante el aplauso de grupos cortesanos. Se nos educa finalmente del fascismo. El fascismo no es un régimen político, sino una cultura política. Querer colaborar con la transformación del país para que no haya bolsones de miseria y un infradesarrollo humano en salud, educación y vivienda. Lograr la plena expansión de las fuerzas productivas mediante la creación de tecnología que permita al país competir en el mercado mundial y ofrecer fuentes de trabajo bien remuneradas. Hacerlo sin provocar conflictos internos paralizantes, guerras internas sangrantes, ciclos de avance y retroceso que desgastan a las generaciones y desaniman a las mayorías. Construir un país en el que la distribución del poder por vías institucionales no permitan que aspirantes a la tiranía se eternicen en el Ejecutivo, con manejo de dineros e intimidación, propio de sistemas policiales. Hacer todo eso requiere de una población con ganas de estudiar, de trabajar, de formarse, de leer. No hemos construido un sistema político en 28 años de democracia. Antes, ya sabemos, en estos 28 años es nuestra principal falencia. No tenemos sistema político. No como otros países en el que se desgasta el sistema representacional. Nosotros no lo hemos construido. Y esto es lo que permite nuevas aventuras populistas y mecanismos que desde el Estado coartan libertades. El populismo se define por la acumulación de riquezas para quienes manejan el Estado, la impunidad para estos manejos por la corrupción del Poder Judicial, la compra de voluntades o la extorsión de las personas y una masa de pobres asistidos y trabajadores precarizados que solo tienen por horizonte la perpetuación del asistencialismo, que aseguran de un modo plebiscitario el poder de los jerarcas. Sin embargo, construir una democracia política no es una tarea sencilla en un país en el que el poder concentrado de la riqueza ejerce su peso político en la toma de decisiones gubernamentales. El argumento a favor del populismo sostiene que en un país que tiene poderes corporativos fuertes y un Estado débil, un gobierno para sobrevivir no puede hacer otra cosa que acumular riquezas, lo que llamamos la caja, y asociarse con sectores del capitalismo vernáculo. Cuando esta necesidad se pudo colmar con el Estado rico y de extracción, cuando no se pudo colmar, cuando esto no fue posible, los gobiernos cayeron o fueron expulsados. Cuando el abastecimiento de divisas fue una realidad, como en la década del 90, con lo obtenido por las privatizaciones y las remesas de la deuda externa, o en la actualidad, con el superávit comercial por la explosión de los precios de las materias primas, los gobiernos tienen entonces hegemonía política. Por lo tanto, entonces, ¿cuál es el dilema? O riesgo de ingobernabilidad, y por el otro lado, opresión despótica. Este es uno de nuestros dilemas más urgentes, que nos compelen a pensar en una salida emancipadora y constructiva, pensar en una salida para que no nos atrape esta tenaza. Y de pensar se trata. Para terminar, se trata de pensar para que la acción no se sostenga en sueños de salvación,
con las correspondientes pesadillas. Pensar es multiplicar, buscar obstáculos, no huir de los dilemas, tener el coraje de decidir. Cuando así se lo hace, cuando se piensa con libertad, las fronteras, las aduanas, los inspectores, todo eso se evapora, como sucede con todo lo que se disuelve en el aire cuando un libro nos conquista. Gracias. Señoras y señores, ha sido Libros sin Fronteras, a cargo de Tomás Abraham. A continuación, los invitamos al